Y bien, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva cita acá en nuestro programa online. Hoy con un invitado extraordinario, un testimonio vivo de la historia reciente de Venezuela, un hombre que ha logrado sortear una cantidad de obstáculos, de conspiraciones políticas de todo tipo. Yo me estoy refiriendo en este momento al vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, famoso por su carácter frontal, por su manera de decir las cosas, por no tener pelos en la lengua, por su intemperancia y su manera de decir las cosas. Mario Iván Carratú Molina ha estado de una u otra forma vinculado a la palestra pública prácticamente desde el 4 de febrero de 1992, incluso desde mucho antes, cuando siendo jefe de la Casa Militar del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, sacó al primer mandatario del Palacio de Miraflores en la cara de unos golpistas desordenados y poco coordinados para llevarlo a los estudios del canal Venevisión para que allí le hablara al país, le hablara a Venezuela. Nuestro invitado nació en Caracas, en la parroquia La Pastora, en el año 1945, en esa misma esquina donde nacería otro gran venezolano que es José Ignacio Cabrujas, de Poleo a Santa Bárbara, a unos 50 metros de lo que después se convirtió en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Blanco, ¿no? Así que Mario Iván Carratú nos cuenta siempre que desde el comienzo, pues allí jugaban pelota en los terrenos donde hoy está el Palacio Presidencial. Yo quiero darle la bienvenida a el vicealmirante Mario Iván Carratú. ¿Cómo estás, Mario Iván? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. Para mí es un gustazo contactarte y saber que estás en plena lucha con el lema de Patria o Vida, tratando de generar el cambio necesario para Venezuela y buscando el retorno del verdadero ciudadano, ese ciudadano que necesitamos principalmente para reconstruir una patria tan golpeada como Venezuela. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días o buenas tardes, de acuerdo con ustedes proyecten este programa. Primero, agradecido por la oportunidad que me das. No muchas personas me dan oportunidades de hablar libremente. Me siento muy cómodo en esta oportunidad y te lo agradezco. Y a la vez, a través de tu programa, le hago un saludo a todos los venezolanos, donde estén. El problema no es que Venezuela es el territorio, claro, política y geográficamente es el territorio, pero el territorio lo hacemos los venezolanos donde estemos. La expansión, la proyección del hombre nativo en la tierra de Bolívar es donde esté, y donde esté estamos obligados a luchar por recuperar la libertad. No hay otro objetivo. Habrá muchas personas que tienen otros objetivos, pero el del ciudadano, que así como usted dice, el hombre en todos sus niveles, pero pisando tierra criolla o en el extranjero, tiene que luchar por la libertad. No hay otra salida. Fíjese lo que está pasando en Cuba. Una explosión social inmensa, poco entendible, porque después de 3 generaciones sometidas a la barbarie y la tortura fidelista y todos sus secuaces, parecía imposible que esta reacción se produjera en la isla, porque es una isla diferente al contexto de un territorio como el venezolano o de cualquier país. Entonces, eso nos demuestra o nos debe dar la lección final, porque hemos aprendido muchas cosas. Las lecciones aprendidas son enormes en todos los sentidos, hasta familiar, hasta los amigos, porque uno tiene amigos y de repente se consigue que no hay. Esos amigos desaparecen de repente. Es correcto, es correcto. Y uno no se explica qué pasó, pero bueno, uno descubre el símbolo y el valor de la amistad. Pero bueno, voy al caso de los ciudadanos venezolanos. Mientras nosotros no despertemos la conciencia nacional, no de partido, ni de Fuerzas Armadas, ni la Iglesia Católica, ni los empresarios, ni los medios, la conciencia del hombre en luchar por la libertad, Venezuela seguirá padeciendo con Maduro, sin Maduro o con quien esté. Yo me acuerdo en los primeros años de esta dictadura, porque yo la comencé a ver desde el 92,
y 93, cuando Chávez, siendo un asesino, fue sobreseído y de repente apoyado por una campaña. O sea, algo inaudito. En España al mayor Tejero le metieron 30 años de prisión porque asaltó las cortes. Y en Argentina, en la otra Argentina, la post-Perón, En la otra Argentina. sí, hicieron preso a los Carapintada, que era un grupo de militares reaccionarios o influencia iraní, musulmana. Sí, 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 correcto. Y le metieron 30 años de prisión. La mayoría murieron en prisión. Y nosotros, de una manera inconcebible, en menos de 3 años, un grupo de hombres que se alzaron en armas, aparentemente con la visión del militar. Pero detrás de ese militar había una corte de traidores. Y nunca aparecieron, nunca fueron juzgados, nunca fueron señalados. Y lo digo esto con conocimiento de causa porque lo viví y escuchaba las conversaciones del presidente con el presidente Gaviria en ese entonces, con el presidente Bush, con Salinas de Gortari, con Collor de Mello, con los presidentes de América Latina que tenían una visión regional mucho más importante de la que hay ahorita en estos momentos. Y bueno, y caemos en esto. Entonces la gente está perdida en una tiniebla, en una cortina, en un velo que no le permite ver más allá del hambre, del miedo y de la miseria. Mientras estemos sumidos a eso, nadie va a buscar vacuna, nadie va a buscar libertad, nadie va a buscar alzarse, nadie se va a organizar, nadie va a escuchar, nadie va a analizar bien, nadie va a entender el problema, porque primero, la primera misión del hombre es sobrevivir. Y claro, se sobrevive claro. con comida, con alimentación y sin miedo. El miedo lo tenemos todos, pero lo podemos a manejar. Entonces, en esas circunstancias nos encontramos en esta entrevista de hoy y estoy dispuesto con esta conversación, estoy dispuesto a hablar, como siempre, a hablar sinceramente con lo que pienso y siento, así pise dedos. Todos los callos posibles. Esa es la idea. O haga daño a otras personas. No es mi intención, pero la verdad no ofende. Pero ¿cómo? ¿Quiénes fueron esos traidores que le hicieron la corte a Hugo Chávez Frías en aquel momento, que conspiraron y que incluso usted mismo dice en sus testimonios que estaban identificados, pero que incluso usted hablaba con el presidente de la República y el presidente de la República se hacía la vista gorda de todo esto, ¿no? Sí, tiene razón y hay muchas personas que no lo entienden. Déjeme dibujar el escenario. Adelante, adelante. El presidente Pérez es un hombre autocrático. O sea, era él, su autoridad y su liderazgo construido en una base poblacional y en un partido que de mucho tiempo había impuesto una línea de conducta política en los venezolanos, inclusive una línea de conducta al partido COPEI, que era su opositor consuetudinario. Llego al palacio, me le presento, o sea, me llama, me pide que lo acompañe porque fue muy decente conmigo, siempre fue muy decente conmigo. Me pide que lo acompañe, pero que consulte con mi esposa. Y digo, no, presidente, el marino, el militar que dependa de su cargo, porque la esposa lo acepte o no, ese no es militar ni es profesional. Acepto. Claro. Usted aceptó el cargo, claro. Yo iba con la intención de decirle que no, porque se lo dije al ministro de la Defensa. Yo no puedo trabajar con ese señor porque no me cae. Hay una matriz de opinión que rechazaban en el pueblo, algunos sectores, al presidente Pérez. Y yo iba con esa imagen. Recuerdo, yo venía de la flota, no conocía una cantidad de cosas que otros conocen. Pero sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un gran defensor del presidente Pérez. No solamente defensor, quizás el mejor amigo. Claro, claro. Quizás el más consecuente. Correcto. Porque yo no he escuchado a ningún ministro, excepto a Miguel Rodríguez, el que llaman Paquetico. El único que he escuchado hablar de ese gobierno es a Miguel. Los otros ministros, Naín, Carlos Blanco, Imelda Cisneros, Herbert Torres, todas esas personas, Ricardo Jauma, que eran autoridades en el país en ese momento por el problema económico que estaban manejando. Después que tumban a Pérez, no hablan. O sea, se meten en un submundo de silencio. Entonces yo decía, oye, ¿será que realmente yo estoy equivocado y ellos tienen la razón? Porque pudo también haber sido. Entonces
sí, yo quedé amigo del presidente. Él me invitaba cada año a pasar aquí 10 días en Miami. Salíamos a caminar toda la mañana a las 6 de la mañana. Caminábamos 5 o 6 millas. Regresamos a las 10 a desayunar. Y después todo el día hablando de la política venezolana. Rómulo Betancourt Gómez, Medina, López Contreras, Pérez Jiménez, Rómulo Gallego. Toda esa playa de hombres que construyeron la democracia en el país y sacrificaron. Y él se sentía traicionado. Pero peor aún, nunca logró convencerse que fue traicionado. Y él se muere, no tengo la menor duda, que se mueve sin sacarse la espina de la traición de sus amigos y discípulos, de sus partidos. Lo que pasa, vicealmirante, es que hasta el último instante el presidente Pérez no quería aceptar que había una conspiración. Por lo tanto, él tampoco quiso aceptar que había una traición. Y así fue como se fue a la tumba, ¿no? Sí, déjeme explicarle, decirle, tiene mucha razón. Y me disculpa si me engaño. Porque no, adelante, estamos conversando. Hay cosas que yo utilizo su programa y otro programa para que el ciudadano entienda lo que nunca conoció y creo que jamás va a conocer, porque le tiran un velo y no se da cuenta de lo que hay enfrente. Claro. Yo llego al palacio, me identifico con él, me di cuenta que era un hombre que mandaba, o sea, gobernaba como si fuera un general, inclusive a los ministros. Inclusive en su actitud corporal y física en las giras. En todas partes era una actitud sólida, fuerte. Firme. Firme, de poca comunicación afectiva. Todo era como dando instrucciones, observando, criticando, corrigiendo. Correcto. A cada paso que daba. Inclusive me llamaba. Mire, almirante, fíjese esos militares, lo mal vestidos que están, fíjese los zapatos, la gorra, el pantalón, la pretina, el pantalón, la correa, el cuello, las manos. O sea, se da cuenta de todo. Y cuando un ministro entraba al avión presidencial en una agenda que él presidía, pero que le hacía yo, él me decía, no quiero hablar con ninguno. Y los ministros me decían, mire, quiero hablar con el presidente. Yo tenía que hacer el juego. Voy a hablar con el presidente, mire, no, me lo pasa faltando 30 segundos para aterrizar. Claro. Yo le decía al ministro, sí, lo va a atender, lo va a llamar. Cuando le llamaba era porque faltaban 30 segundos. Inmediatamente el piloto comandante decía, apretarse los cinturones, sentarse que vamos en final corto. Bueno, sálgase. Y no hablaba. Después me preguntaban, ¿y qué pasó? Bueno, no sé, el presidente es él, yo solamente serví de vínculo. Ese es un ejemplo que le pongo a las personas porque mucha gente dice cosas que no son ciertas. No, y además eso daba cuenta de que había una sarta de oportunistas allí que Total, que aprovechaban la mínima oportunidad para acercársele al presidente y decirle algo, o proponerle algo, o pedir, o montarse en el avión y meterse en la gira, en fin, tantas cosas, ¿no? Es que las miradas de las personas, que yo estaba cerca de él, yo lo que hacía era observar a las personas, muchas que no conocía. Los delataban. Y la mirada de alcahuetes, de Celestino, de jalabolas, vulgarmente hablando. Dígalo, sin problema. Sí. Entonces yo decía, oye, no puede ser que esto sea un poder. Y lo peor es que eran la gente de empresarios que tenían poder, banqueros, Venevisión, Televen, Radio Caracas, el circuito 1BC de Venevisión, todo una actitud complaciente, pero por intereses crematísticos. El contrato, cómo hacen para meterse en la decisión del Consejo de Ministros. A los Consejos de Ministros iban 14 ministros, más los asesores que ellos llevaban directamente. Pero resulta que en el salón antesala al Consejo de Ministros llegaban 200 personas. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo paro yo esto? Tuve que decirle al presidente, mire, aquí hay que poner un filtro. La fuga de información aquí es grave. Porque lo único secreto que hay en Venezuela es lo que se discute en el Consejo de Ministros para gobernar de acuerdo a la política que tenga el presidente de turno. No es la del partido. Presencié las peleas de Pérez con el partido de gobierno que casi una vez tumbaron una puerta en la casona. Chely, Morales Bello y todo ese grupo que eran los rebeldes y querían manejar al presidente Pérez. Y Pérez había ganado por la base, entonces la base no tenía poder en el CEN. En el CEN lo destruían prácticamente. Yo presenciaba desde lejos las discusiones porque no nos permitía ingresar a ninguno de los decanes
ni comentar nada sobre lo que está ocurriendo en el Consejo de Ministros y con la política del presidente. Se colían en el avión, tenía que bajarlo. Entonces me pregunté, ¿y por qué me está bajando? Porque tú no te has invitado. A mí me dijo Pérez, no, pero aquí no está. Lo siento mucho, señor. Claro. Usted tenga que bajar a un general, a un ministro, a un empresario del avión o a la esposa del empresario. Ahora las que nos representan son las esposas de los candidatos. La Tintori, la esposa de Ledesma, la esposa del otro. Entonces yo digo, bueno, esto se convirtió en un circo, porque es la única manera que yo puedo calificarlo, y me disculpan las escuchas, y si son amigos de ellos, esa es mi opinión, lo que yo vi. Pérez creyó que su liderazgo le permitía dominar cualquier situación de incertidumbre en su gobierno y en las personas que se le acercaban. Hubo el Caracazo, pero antes de eso hubo la noche de los tanques. Salieron 20 tanques de 18 tanques de Fuerte Tiuna, hicieron preso a Consalvi en el Ministerio del Interior, se fueron a la Viñeta, y eso no fue investigado en el gobierno de Lucinchi. Tampoco instituyeron el alto mando militar, tampoco instituyeron el comandante del ejército, ni el comandante de la guarnición de Caracas. O sea, yo como militar, yo veía, coño, aquí está pasando algo, porque las violaciones o los errores militares son amparados por el poder político, por el partido de gobierno, pero asusados por COPEI y el MAS, que era la oposición política de entonces. Pero ¿por qué, disculpe que lo interrumpa, pero por qué hubo tanta desidia y por qué hubo tanta cobardía en decir las cosas en ese momento? ¿Qué pasaba realmente en la élite que gobernaba o en los grupos que estaban arrimados al gobierno? ¿Qué pasaba realmente? Mi respuesta a su pregunta, sin pensarla mucho: el paquete económico del presidente le quitaba poder a los partidos, le quitaba poder excesivo a los empresarios. Acuérdense que todo gobierno en Venezuela llega al poder financiado por los grupos económicos. Y esos grupos económicos aportan, pero después cobran. Porque pérdida no es, para ellos es un negocio. Claro. Los partidos igualmente tienen su negocio, ponen sus fichas, ponen sus peones, sus alfiles, sus caballos, sus cosas para llegar a la reina. La reina, ¿cuál es? El poder. Y cuando llegan al poder, sacan las uñas. Y el paquete económico, que el Consejo de Ministros no era de partidos, eran 6 personas, sobre todo lo más importante, eran académicos, profesionales y sin ligación partidista. O sea, no llegaron ahí porque el partido los propuso y los metió. Llegaron solos. Y los enfrentamientos, los debates entre Miguel Rodríguez, Imelda Cinero, Moisés Naín y otros más del Consejo de Ministros con los grupos de poder eran ¿cómo le puedo decir? Calientes, porque era convencerlos a ellos de que tenían que ceder su poder para poder mantener la democracia que ya está agotada en Venezuela. Eso no es una mentira, una falacia, está agotada por muchas razones. Entonces, yo presenciaba eso y me extrañaba. En el Consejo de Ministros, por lo menos, habían representantes del Grupo Girara, Marcel Granier y compañía, del Grupo Santa Lucía. Ahorita hay uno que era muy preeminente y murió. El Garmendia de Barquisimeto. Garmendia, claro. Sí. Quiroz Corradi, del Grupo Cisnero en el Consejo de Ministros, y 2 de la causa opositora o la causa comunista, pues radical, los ministros. Uno que murió hace poco y una señora que no sé dónde está. Entonces resulta que el Consejo de Ministros, yo le digo al presidente en la primera semana, le digo, usted está infiltrado. ¿Cómo que infiltrado? Porque que un militar le diga al presidente que en su Consejo de Ministros hay una infiltración por intereses económicos, no para tumbarlo, pero lo estaban bloqueándolo totalmente en todo. Y el que recibía los golpes era Miguel Rodríguez. Pero entonces usted se volvió una ficha incómoda allí, dentro de todo esto, ¿no? Dentro de ese mar allí el presidente me respetó siempre, pero había cosas que yo le decía que no le gustaban. Porque el poder político no está acostumbrado a que un militar le diga algo. Entonces yo le decía, mire, y porque voy atrás, cuando yo llegué al cargo y me dijo, pienso que usted me acompañe y tal, que yo hablé con su esposa, le dije, mire, yo acepto. Cuando él me juramenta al día siguiente, yo solamente invité a mi mamá y a mi esposa. Mi mamá porque era orgullosa,
Y mi esposa porque tenía que invitarla a ese acto tan importante en mi carrera profesional. Claro. Bueno, en el Salón de los Espejos habían 250 personas como mínimo invitadas. Yo no sabía quiénes eran. Y cuando voy a entrar por primera vez en mi oficina, no podía entrar de la cantidad de regalos que yo tenía en mi oficina. Cajas de whisky, cajas de vino, timones, lanzas, pistolas, fusiles automáticos, puñales toledanos y una cantidad de ramos de flores. Y yo le pregunté, chocolate. ¿Y qué hizo con todo eso? ¿Y qué hizo con todo eso? Yo lo regalé. Lo regalé a mis hermanos y a mi secretaria. Y le pregunto a mi secretaria, le digo, mira, Alejandra, ¿qué es esto? Me dice, almirante, usted entró al poder. De aquí en adelante tiene que defenderse de eso. A mí me llamaban personas importantes de banco a ponerme los aviones a nombre de la señora Cecilia Mato. Yo le dije, mire, yo tengo 4 aviones y 4 helicópteros, no necesito aviones para trabajar con el presidente. No, porque es que yo quiero que él vuele en mi avión. ¿No? Lamentablemente en su avión no va a volar. Y están ahorita unos aquí exilados y ustedes me ven como con rabia porque en aquel entonces yo me opuse porque la Casa Militar no dice nada, pero tiene que actuar. Fíjense lo que le pasó ahorita a Uribe, que Europa no lo tumban en un helicóptero. Y lo que puede pasar allá. Así es. Yo llamé a Colombia a una persona militar y mire, pelen los ojos, porque a Pérez no lo mataron, pero al presidente Duque sí pueden hacerle mucho daño y a la democracia colombiana. No, y además Mario Iván, no hay duda de que hay una conspiración montada continental para hacerse del poder en todos los países. Esto sigue más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Mire allí lo que ha ocurrido en el Perú. El Perú dividido entre la extrema derecha y la extrema izquierda, casi a punto de convertirse en un estado castrochavista. Ecuador se salvó, pero por un pelito de que no asumiera el candidato radical de la izquierda radical, porque pactó incluso con los demócratas. Pero en Colombia el hervidero es terrible. Lo mismo que en Cuba en este momento, que pretende salir de todo aquello. El pueblo pretende, después de 60 años, salir de todo eso. Y en medio de esto, Venezuela. Pero también tenemos a Lula ya libre haciendo campaña electoral en Brasil. Y además del Foro de Sao Paulo está el grupo de Puebla. Y además está la Convención Constitucional en Chile, donde eligieron a una mapuche para presidir la Asamblea Constituyente. Yo no estoy en contra de los mapuches, por supuesto, pero usted se imagina lo que va a salir de esa convención constitucional. Sí, y fíjese que sí, usted tiene toda la razón y muchas personas escuchan Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, ya otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, exacto. Es que no se dan cuenta que la estrategia avanza así como cuando usted bota aceite en el piso que se le va regando y usted no se da cuenta, y cuando camina se resbala, porque ya el aceite llegó a la puerta. Exacto. Y otra cosa que usted no nombró, pero se lo recomiendo incluirlo en su análisis, el Frente Continental Bolivariano. En el estado Barinas, en las haciendas que compraron los chavistas, que son como 1.800 hectáreas, ahí funciona un centro de entrenamiento paramilitar para América Latina, con iraníes, cubanos y de los grupos terroristas del sur, del cono sur, no me acuerdo el nombre ahorita. Yo lo traje aquí, traje los expedientes de muchos iraníes, se lo entregué a Roger Noriega, que era el jefe de seguridad para América Latina en ese entonces, o su jefe. Bueno, no le dieron importancia porque el poder militar, el poder político norteamericano es un poder económico, un poder de imposición. Pero cuando ellos fracasan por alguna circunstancia, utilizan el garrote, que el garrote es la mano militar en el mundo. Claro. Entonces, ellos saben que en cualquier momento ellos cesan, pero en ese tránsito, en ese tiempo muerto, entre la ejecución de una estrategia y el fin, se paga con muertos y miseria. Y eso lo estamos viendo en América Latina todos los días. Y eso tenemos que verlo. Pero quiero regresar a Pérez. Adelante. Pérez era un individuo autosuficiente, formado, de mucha inteligencia, de mucha capacidad política, de mucho
negocio, conocimiento. Tuve en la Internacional Socialista 8 años, fue presidente. En todas partes que iba lo aclamaban. Yo me quedaba asombrado de la aclamación que recibía Pérez en Europa, Francia, España, Alemania, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Centroamérica, todos los países centroamericanos, suramericanos. Yo me quedaba asombrado, pero también me asombraba la presencia de Fidel Castro en casi todos esos foros, excepto en Europa. Y cómo los políticos de América Latina, los empresas, las mujeres sobre todo, amaban a Fidel Castro, le agarraban las manos, se la besaban. Y ese están besando las manos de un asesino, de un tipo que fusiló gente en Cuba, que tiene ese pueblo, bueno, destrozado, destruido. Entonces, esa indiferencia en identificar las verdades que ocurren en la región y en cada país es lo que nos ha llevado a ser víctimas de la estrategia ampliada y criminal del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Ellos están en su estrategia y nosotros creyendo que por un botico, por un diálogo, por una cosita de esas, vamos a superar esta masa de ambiciosos de poder y criminales de poder. Pero lo que no se entiende, Mario Iván, es siendo Carlos Andrés Pérez un socialdemócrata de avanzada, como lo fue en algún momento, un hombre pragmático que se atrevió a impulsar la reforma económica con Miguel Rodríguez a la cabeza y toda una cantidad, un equipo de reformas económicas importantes. ¿Por qué tuvo tanta tolerancia con Fidel Castro? Porque llegó un momento en que él y Fidel pues se entendían, vamos a decirlo de alguna manera, y luego pues una vez que Pérez es defenestrado es cuando comienza entonces nuevamente esa animadversión de Pérez en contra de Fidel Castro, ¿no? Acusando al castrochavismo de haber sido el artífice no solamente de la destrucción de Venezuela, sino de un plan continental. Entonces, ¿cómo se entiende estos vaivenes de las preferencias? Porque Carlos Andrés Pérez toleraba a Fidel, pero condenaba y fustigaba a Pinochet. Entonces, no se entendía esto. Yo sé que usted lo conoce, pero yo voy a explicarle esto para la audiencia. Adelante. Otero tiene mucha información al respecto. Hay que ir atrás en el tiempo un momentico. A las personas no les gusta ir a la historia para ver de dónde vienen esas corrientes y esos pueblos maléficos. Pérez en su primer gobierno tuvo una amistad muy cercana con Torrijos. Con Torrijos, claro que sí, un gran amigo, de Torrijos. En ese grupo sí estaba también García Márquez. Correcto. Y en ese grupo estaba Fidel Castro. Y Pérez ingresa por su habilidad política y pienso yo, sin ser un obcecado, porque yo no admiro a las personas solamente porque me cae bien, sino por lo que yo veo y analizo a posteriori. Pérez se venía convirtiendo en un líder continental por la fuerza económica de Venezuela y apoyaba a todos los gobiernos que se robaban la plata que Venezuela les daba. Porque eso no pasaba por los bancos centrales de cada país, no. Pasaba por el gobierno, entraba directamente a los partidos y ahí se difundía al mejor postor. Pero bueno, Pérez iba a la selva del Darién. En la selva del Darién, de panameño y cubano y colombiano, había una residencia presidencial del presidente de Panamá. Y ahí se reunían ellos. Esto me lo cuenta el piloto del avión presidencial venezolano que iba a Panamá. Eso me lo cuenta después como comentario, como chiste, como recuerdos. Pero no se dan cuenta que yo estaba almacenando esa información y estaba tratando de ubicar las variables y los puntos duros de lo que estaba ocurriendo. Sí. Pérez se reunía semanalmente con el presidente Bush años después. En esas conversaciones, porque Pérez no hablaba inglés, entraba la traductora. Pero mientras que entraba la traductora y llegaba, yo estaba con el presidente acompañándolo o la doctora Beatriz Rangel, que era ministro de la Secretaría o viceministro, y él hablaba con el presidente. En las giras, Pérez hablaba con otro presidente y yo estaba muy cerca siempre. Y la obsesión de Pérez era democratizar a Cuba por compromiso con los cubanos de la época de, creo que era Pío Socarrás
y esa gente previos a Fidel. Entonces el joven, me imagino, creció con esa quizás ambición de poder. Tampoco puedo negar que la tuvo y la tenía. Intentó en todas las giras, él saludaba a Fidel Castro, pero el saludo de Pérez a Fidel Castro era como una amistad falsa de ambos lados. Yo observaba que ahí había algo, hay una laguna entre ellos, pero los otros presidentes de América Latina se derretían con la presencia de Fidel Castro, uniformado de miliciano. Además, con una inteligencia gocha inigualable, ¿no? De paso. Sí. Pero era un hombre que percibía todo. Exacto. Se quedaba dormido en el Consejo de Ministros, o medio dormido. Y de repente, cuando abría los ojos, se empataba en la conversación, que yo me quedaba asombrado de cómo este hombre logró conectarse con lo que habían dicho los ministros en casi 20, 25 minutos. Correcto. No era que se dormía, pero cerraba los ojos y se tapaba y se ponía la mano en la frente, quizás para analizar. Pero bueno, entonces yo veía eso. ¿Qué ocurre? Pérez creía firmemente que estaba logrando los pasos para democratizar a Cuba. Y por una ligereza en sus declaraciones, en Nueva York, en el Waldorf Astoria, tuvimos que salir urgentemente porque el servicio secreto nos dijo, si no salen de aquí, la comunidad cubana lo va a bloquear y no van a poder salir del hotel para ninguna parte. Hay que mudarlo. Y nos mudaron. Porque el presidente Pérez hablaba en todas partes de su relación con Fidel. Sí, lo que él quería, exacto. Sí, es correcto. Políticamente a lo mejor era bien visto, pero públicamente y popularmente el cubano rechazaba, así como el venezolano hoy, rechazaba toda relación con Cuba, con Fidel Castro. Entonces, eso no puede ser, no era bien visto, y él creía y creía y creía. Él estaba seguro de eso y hablaba con el presidente, hablaba con Gaviria, de Salinas de Gortari. En todas partes era la vedette de todos los presidentes de América Latina. Bueno, la bendición del petróleo, Mario Iván, la bendición del petróleo. Sí, el poder. El poder y la envidiable posición económica que para entonces gozaba Venezuela, ¿no? Exactamente. Todo el mundo se arrima al árbol que da fruto. Así es. Y cogían lo que podían coger, así sean las semillas, pero las recogían. Entonces, retomando el caso de Carlos Andrés Pérez, yo comencé a adquirir un respeto que se transformó en admiración, y no una admiración jaleti, porque todo el mundo cree que uno a esos niveles se pone de alfombra del presidente, de su familia y de todo el mundo que está cerca del poder. Yo mantuve una posición sólida y Pérez me la respetó. Me decía, yo soy el presidente. Sí, yo sé. Yo no tengo la menor duda. Pero mi obligación es decirle lo que puede estar ocurriendo. Entonces Pérez descuidó el teatro interno. Y le voy a decir por qué. Una cosa es el primer gobierno de Pérez con la abundancia económica, y otra cosa es el segundo gobierno, donde tiene que poner un paquete que cambie la dirección política, social, económica y militar del país, de Venezuela. La resistencia al cambio es normal en toda sociedad y en toda persona. Pero cuando la resistencia al cambio va acompañada de una ambición de poder económico y de poder político, es mucho más difícil imponerla. Y Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov y toda la izquierda venezolana, después de que Caldera pacificó en el 72 a los insurrectos y terroristas de entonces, no te llamamos cimarrones o ñángaras. O los ñángaras, sí. Se propusieron infiltrar la Fuerza Armada. Y desde el año 1970 comienza el proceso de invasión. Cuando Caldera cierra la Universidad Central, todos esos excedentes que había en la universidad que no pudieron salir fuera del país. En Venezuela no estaba la Universidad Metropolitana, ni tampoco estaba la Central cerrada. La Católica estaba dando sus primeros pininos. Teníamos un desprestigio muy grande entonces, o no tenían la seriedad de una universidad. Los diversificaron para las academias militares. Y comenzamos a crecer internamente la demanda de muchachos, y los militares adentro tratando de filtrar, pero no se podía filtrar porque eran órdenes del presidente de la República a través del alto mando militar. Y en un momento en que se saturó, cuando yo me gradué de militar, éramos 40. Cuando fui director de la Escuela Naval, eran 200 los que se graduaban. Y yo decía, ¿y dónde meten esta gente? ¿Y dónde salen estos muchachos? ¿Cuál es el origen?
Hablé con el comandante de la Armada, hablé con el ministro de la Defensa, Ítalo del Valle, y le dije, mire, estamos llenando de basura la institución militar. Y le voy a decir una palabra grosera, pero me disculpan la audiencia. Nos estamos haciendo pipí y pupú sobre la institución. Y eso va a cobrar su factura. Estoy hablando de 1985. Y ahí en ese instante, por esa época, entra Hugo Chávez a la academia, ¿no? No, comienza la cooperación en la academia. Ya se había graduado. Se graduó en el 75. Ya se había graduado Hugo Chávez. Ellos tuvieron 12 años, 1978, 1990, conspirando en la academia militar con los cadetes. Claro. Claro, porque a mí me contaba el general Carlos Peñalosa, que incluso él llegó a darle clases a Hugo Chávez en la academia, y él decía que ya el sujeto lucía incómodo y prepotente y hasta grosero, ¿no? Incluso él estuvo advirtiendo durante mucho tiempo arriba al estamento superior la incomodidad que significaba la presencia de Hugo Chávez como alumno en la academia militar, y proponía incluso sacarlo de la academia militar, cosa que también se hicieron la vista gorda los de arriba. Mire, yo no tengo confianza en el general Peñalosa, pero me pone la obligación de decir algunas cosas, no de él. No importa, adelante, no importa. Tiene libertad de decir lo que desee, no importa. Yo fui director de la Academia Naval un año. No aguantaron un año conmigo, me sacaron. Claro, me sacaron y Pérez me nombró para la Casa Militar. Salí mejorado en cuanto a posición personal, pero no lo que yo quería, que era limpiar la formación de los oficiales navales. Claro. Donde el mismo capellán estaba conspirando en la escuela. El capellán de la escuela naval. Tuve un encontronazo, me dijeron que había chocado con la iglesia. Yo creo que eso me trajo problemas y al final, pues, para no perjudicarme, me sacaron. Pero bueno, yo voté en el primer año 170 cadetes por mala conducta, por origen desconocido, no me refiero a padre y madre, problemas de inteligencia, que yo pedí inteligencia a la DIN y a la DICIP, y lo saqué, busqué los argumentos del reglamento y le dije al comandante de la Armada, el almirante Jurado Toro, yo tengo que prescindir de estas personas, y los retiré. Un director que conoce que en su seno están conspirando los cadetes con los oficiales, no puede ser benévolo. Tiene que actuar como actúa el hombre que corta la caña. De un solo machetazo, cortar la caña. No la cortaron. Posteriormente, se sabe que estaba conspirando. Comandante del ejército, director de la academia, no tomó ninguna acción. Y, para colmo, director de la Escuela Superior de Guerra, a Chávez lo raspan en el Estado Mayor en 2 materias. Eso significa que había que ser expulsado o diferido, no se gradúa, y al no graduarse no tiene puesto de mando. Lo graduó él. Yo tengo la autorización, el decreto o la orden donde dice gradúalo por secretaría, la firma de él. Entonces, después por ahí hay un comentario que él se iba a agarrar a pelear con Chávez. Ningún general, ningún comandante, ningún superior se agarra a pelear con nadie, porque eso es penado por la jurisdicción militar. Eso no se presenta. Entonces, decir esas cosas es decir que la institución militar no sirve, como ahora yo estoy convencido que no servía. ¿Por qué? Porque muchas personas permitieron que eso ocurriera desde las guerrillas, desde el final de las guerrillas, desde la pacificación y después con el sobreseimiento de Chávez en 1994, 93. Entonces, ¿cómo es posible? 94, perdón. ¿Cómo es posible que todo eso ocurra en la academia militar y no se tomen medidas? Yo no digo de él, del cuerpo generales del ejército, el ministro de la defensa, el general Ochoa, San Feliz, y todos ellos conspirando, ayudando a los conspiradores, dándole dinero y partidas extra para ellos mantenerse o enriquecerse o vivir mejor, no sé, o comprar cosas para la conspiración. Y después cuando aparece la conspiración, ¿dónde estaba Peñalosa? ¿Dónde dijo él eso? Porque al presidente en ninguna de las cuentas militares, porque las leía yo todas, por curiosidad
y después lo conversaba con el presidente. En ninguna de las cuentas militares aparece la conspiración como un hecho interno en el ejército. Y Pérez le dijo en el año 2092, el 6 de enero del 92, le dijo al ministro Ochoa y al general Rangel Rojas en el gabinete de seguridad en el cual yo estaba presente y todos los cuerpos de seguridad del Estado, ministros, etcétera, le entregan un informe al general Heinz de la conspiración en el ejército y el presidente, con la confianza o la ingenuidad, le entrega el sobre sin abrirlo al ministro de la Defensa Ochoa en presencia mía, no es que me lo contaron, y al general Rangel, y le dice: a mi regreso a San Cristóbal, yo quiero que me aclaren esto. Bueno, hasta el día de hoy no ha sido aclarado nada lo que ocurrió en el ejército. Y peor aún, regresando de Davos, Suiza, la noche del 3 de febrero, nosotros llegamos a las 11, llegamos antes, por factores meteorológicos y velocidad del avión, etcétera, etcétera, factores meteorológicos. El presidente le pregunta al ministro, delante del ministro del Interior y delante de mi persona: ¿qué pasa, ministro? Dice: rumores. En el aeropuerto había más de 100 personas. Estaban más de 30 patrullas de la DICIP. Estaban 4 o 5 generales de la Guardia, el comandante regional 5, el presidente del aeropuerto de Maiquetía, el jefe de protocolo de Maiquetía y una cantidad de militares, y no se sabía nada. Solamente rumores. Claro. El golpe militar fue delatado el 3 a las 10:30 de la mañana en la Academia Militar. Se le informó al almirante Daniels, fallecido, y se le informó al comandante del ejército y mandaron a tapar la información. Por eso es que yo digo que hubo una conjura. El presidente Pérez, creyendo en su liderazgo, no tomó medidas. Y yo le dije: páselos a juicio, la culebra se mata por la cabeza. Ningún movimiento militar puede ser aceptado si el alto mando militar no ha tomado medidas previas y no las tomaron. Y nunca ocurrió nada. Hasta el sol de hoy, nunca ocurrió nada. Mi interrogante, ¿por qué el presidente no actuó? Yo tengo una respuesta que yo me doy para satisfacer mi problema personal de estar ahí y no saber qué estaba pasando. Claro. El presidente estaba solo. El partido lo abandonó, estaba en la conjura. Problemas en su familia, graves, pero no por el amante, porque el amante era del primer gobierno. Eso era un hecho comunicación público y notorio. Público y notorio, sí, señor. Entonces, eso no era el factor. Se conocían y sabían lo que estaba pasando. Los empresarios, algunos militares obsecuentes y plegados al poder militar, quizás hasta comprados por el poder civil, poder económico, y los medios de comunicación. Si usted te pone a analizar los medios de comunicación, el Nacional, Universal, 2001, todos esos periódicos, la televisión, Radio Caracas, Televen, si usted analiza la matriz de opinión que se desarrollaba y se proyectaba en la prensa escrita, todo era malo del gobierno. Y esa madrugada donde Pérez sale del palacio y logra salvar la democracia, la opinión ese día 4 era: los militares tumbaron a Pérez. Y para conocimiento de las personas que me escuchan o nos escuchan, ese famoso video que graba un tanque, un blindado subiendo las escaleras del Palacio Blanco y que intenta entrar por una puerta, soberana brutalidad, porque por una puerta no entra un tanque, por más que tumbe el edificio. Eso fue preparado, por ahí estuvieron. Esa fue una toma, esa fue una toma que fue preparada para luego difundirlo en los medios. Ya voy a trazarle la derrota de ese video. Uh-huh. Hay un edificio que era del Banco Nacional de Descuento, creo que había quebrado en ese entonces, había salido al mercado y estaba el edificio vacío, un edificio al lado de Carmelita, por ahí cerca de la Cancillería, y tenía como 14, 15 pisos. La toma la hacen desde ese edificio. Y la hace mire, el general Miller Rojas. Miller Rojas.
comunistas, que yo no sé cómo llegó a generar la división, pero fíjese para que usted vea cómo son las cosas en la cuarta. A la postre, un chavista Oye, de los más... un ladrón, un asesino, un bicho. Sí. No como persona, sino como ideología. Estaba un cineasta muy famoso, Carlos Aspurua, Carlos Aspurua, sin duda alguna. con su equipo asesor de filmación. Y ese video fue entregado a Marcel Granier para que Radio Caracas lo enviara al éter antes que llegaran los tanques al palacio. Claro. Los tanques llegaron después. O sea, penetraron al palacio. Fueron 20 tanques y 213 soldados. Engañados porque yo les pregunté a la mayoría, ¿quién los trajo aquí? Vinimos a defender al presidente. O sea, con un comandante militar engaña a sus tropas. Sí. Saque por ahí la conclusión, la lealtad que tiene para la República. Ninguna. Porque está engañando ciudadanos en armas. Y levantar las armas contra el ciudadano es criticable. ¿Cómo fue que fue sobreseído? Y después candidato. Y ese CNE, ¿cómo lo aceptó como candidato? Y el ministro del Interior y la Corte Suprema. Entonces, en la Fiscalía. Entonces, le echan la culpa al paquete de Pérez y de Miguel Rodríguez. Pero es que la cosa era un tsunami que había en Venezuela y nunca se quiso destapar. Y todavía hoy, cuando yo hablo, y por eso es que me agrada su entrevista o su conversación, es que me permite que la gente entienda por enésima vez que el problema nuestro no es Cuba, somos nosotros que permitimos que estas personas, mercenarios, mercaderes, traidores, sigan engañando al pobre pueblo nuestro sumergido en la miseria, el hambre y el miedo. Claro, ahora... Fíjese lo que ocurre en los medios, sí, lo que ocurre en la oposición política. Están brincando por todos los países. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven, no? Ahora, ¿cómo se mantienen? Ahora todo el mundo, para ese día del 4 de febrero del año 92, todo el mundo, todo el estamento militar, salvo contados casos, estaban metidos entonces en la conspiración, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente, pues es una conjura, civiles y militares. Civiles y militares. Calderes, se reunían con José Vicente Rangel. Había ministros que hablaban con José Vicente Rangel y Rafael Poleo y sabían lo que estaba ocurriendo con los ADECO, con Piñerúa. Yo cuando llego al Palacio de Miraflores, yo no quisiera agotar toda la entrevista en esto porque me critican, que yo hablo del pasado y no del presente, pero yo respeto su punto de vista. Y si me permite hablar, yo hablo de lo que sé o lo que viví. Entonces, cuando yo llego al Palacio, yo estaba en mi casa acostado y me llaman y yo con los disparos por el teléfono. Me paro, me visto y me voy al Palacio. Cuando entro al Palacio, entró Pérez y inmediatamente igualito que yo. 2 minutos de diferencia. Y voy corriendo a su despacho y me consigo al Farucero y Ávila Viva. Y Ávila Viva que estaba ahí, exactamente. Y digo, bueno, ¿y cómo entran estos tipos aquí? Si estamos rodeados de tanques. ¿Cómo llegaron? Sabían. Cuando yo le digo al presidente que tengo que sacarlo porque no puedo defender el Palacio, el presidente, 2 ministros y 4 decanes, y afuera habían 20 tanques y 200 soldados, había que hacer una evacuación inmediata, que es la tarea principal de la Casa Militar, evacuar al presidente de sitios de peligro, prevenirlo. Pero en el momento de un hecho, no es enfrentarlo, es sacar al presidente de ahí, para ponerlo a salvo. Y eso fue lo que se hizo. Criticado todo, pero esa fue mi decisión y punto. Bueno, usted le salvó la vida literalmente al presidente de la República cuando decidieron extraerlo por el túnel que atraviesa, está por debajo de la avenida Urdaneta que separa al Palacio Blanco de Miraflores, ¿no? Directo a ese famoso carro que salió, ese carro blindado que salió. El carro blindado era un carro del presidente Lucinchi. Exacto. Y yo se lo había quitado. Fíjese bien, yo le había pedido el carro al presidente Lucinchi, porque la factura telefónica del carro de Lucinchi, que como expresidente lo pagaba el Palacio de Miraflores, era elevadísima. Llamadas telefónicas. Y a mí me llegaban las facturas del cobro de la CanTV o del operador que era Movilnet. Entonces resulta que yo le digo, mire, ahí está gasto. Quítale el teléfono. Yo mandé llamar al chofer, tráeme el carro, le quité el teléfono y después le dije, bueno, le estamos haciendo unos chequeos de seguridad y del motor para que no haya problema. No, es que yo no se lo quería devolver. Y ocurre que esa noche el único carro
blindado con aspecto civil, no de carroza, ni vestido pintado de verde, ni de militar, era ese. Tráigame el carro de los hinchis. Y ahí fue que salimos. Entonces, hasta para esas cosas tuvimos suerte, una coincidencia de eventos. ¿Pero por qué? Sí. Porque había un solo carro blindado, es lo que no entiendo. No, todos eran negros, protocolares. Todos los carros del presidente, en la caravana presidencial eran 8 carros Cadillac o Mercedes, blindados, negros, de lujo, y que eran identificables en cualquier parte de la ciudad. Claro. Necesitamos otro tipo de carro, un tipo más comercial, y apelamos por eso, lo decía en ese momento. Aparte de ello, tuve que mandar a sacar de la viñeta al presidente Aristide, que también su seguridad dependía de mí. Jean-Bertrand Aristide, que en ese momento estaba allí. Yo tenía 4 tareas de seguridad. El presidente, la familia presidencial, el presidente Aristide y las hijas del presidente con Cecilia Mato. No Cecilia, las hijas del presidente. Las hijas del presidente con Cecilia Matos. Exactamente. Entonces, esa noche yo tenía 4 tareas que no podía cumplir, sino una sola. Era el presidente Pérez. Sin embargo, saqué a Aristide, ordené sacar a Aristide de la viñeta, lo mandamos a la embajada de Francia. Le prometí, o le dije a la primera dama, a la hija de la primera dama, que yo le iba a dar apoyo cuando pudiera. Y a las hijas del presidente las mandé para casa de la abuela. Llévensela para casa de la abuela. Porque Cecilia Matos no estaba en Venezuela. Entonces resulta que mucha gente habla y mucha gente dice, sin colocarse en los zapatos de uno o sin estar presente en el escenario de lo que ocurrió. Pero mucho más grave es cuando ese grupo de personas desdibuja la realidad, miente y le achaca todo a una sola persona. Cuando esa sola persona lo que quiso fue hacer algo para el país. ¿Se equivocó? Posiblemente sí. ¿No era lo adecuado? Posiblemente sí. Su vida privada era un desastre. ¿Y de quién no es la vida privada? ¿Quién desastre cerca del poder? Claro, claro, por supuesto. En Miraflores me enteré de situaciones aberrantes, delicadas y cochinas. A mí no me pueden venir con cuentos. Muchas personas que hablan y se rasgan las vestiduras. Yo, por respeto al presidente Pérez y por respeto a mí, porque en ese entonces yo debí denunciarlos. Pero en mis manos no estaba el poder suficiente para decir lo que yo me enteraba. Demasiadas situaciones irregulares y aberrantes que ocurrían en el poder. En la frontera. Una vez utilizaron la tarjetita mía de presentación en la casa militar, que yo nunca uso tarjeta, pero ya le dan a uno una tarjeta, como no llega al cargo, por asunto de protocolo. Sí. Me llaman de la frontera que hay 4 camiones de pieles de baba en el estado Apure, esperando la autorización para pasar a Colombia con una tarjetita mía. Mire eso, no sabía. Con una tarjetita mía, procedan a darle paso, está autorizado. Y además escrita. Escrita sobre mi tarjeta. Entonces, el mayor que estaba allá de guardia, que me conocía porque yo le di clase, me llama, me dice, mire, almirante, aquí hay una vaina extraña con usted. Se estaba autorizando la fuga de pieles. Eso está en veda. No se le ocurra. Y yo no autorizo nada. Agárrame el tipo preso y me lo trae para Caracas. Y lo mandé a traer Caracas. Lo metieron en la ICIP, en la PTJ, y lo soltaron. Más nunca supe de él. Claro. Entonces, era una alcahuetería mayúscula. Y por eso fue que la democracia fue sufriendo hasta que quedó desnuda en manos de una conjura. La salida de los tanques del 87 no fue nadie preso. Nadie fue preso. El golpe militar del 92 y de noviembre y febrero, nadie fue preso excepto Chávez y su grupo. Fueron sobreseídos en el 93. Pero todos los civiles y todos los militares y todos los empresarios y todos los periodistas que estaban en la vaina se escondieron. ¿Cuándo aparecen? Cuando Chávez, seguramente en los próceres, el 2 de febrero del año 1999. Y esa conjura de los tanques fue el gran aviso de que había una conspiración en marcha. Pero nadie le hizo caso a aquello. Eso sí, nadie. Eso era el push militar que daba paso a derrocar a Pérez. Correcto. Porque otra cosa que no se dice, ese golpe militar de Chávez era un señuelo. El golpe militar lo encabezaban Uras Pietri, Ochoa Antich,
el otro hermano de Ochoa Antich y otra serie de personas que iban a aparecer como figuras civiles para retomar el poder, que eran como héroes. Estaba Chávez, Fernando Chávez, Ochoa Antich, el ministro, y Orlando Ochoa Antich, el hermano, ¿no? Enrique Ochoa Antich. Rodríguez Corro, Escobar Salón, Burel Rivas, Vivas Terán, todos ellos estaban en ese que era el chiripero de Caldera. Era el chiripero de Caldera. Entonces ellos están seguros que ellos iban a lograr el objetivo. A mí me llegó una información de inteligencia el día 5, donde me denuncia la presencia de esta gente en secreto para mí, para el presidente, donde estaban esta gente involucrada. Yo fui a hablar con el presidente y me dijo, no se preocupe, vamos a intervenir. Esa semana el presidente ordenó allanar la casa de Ular Pietri y fue frenado por uno de los ministros. No lo haga, presidente, es un hombre importante, una figura literaria de América Latina, le van acá encima, y Pérez nuevamente aceptó la recomendación y no los allanó. No pasa juicio el alto mando militar. Ahí fue el hachazo final a la democracia. Pero el otro hachazo a la institución militar es cuando Caldera sobresee a los asesinos golpistas. ¿Qué le puedes pedir tú a los militares ahora? Si la democracia perdonó a un asaltante del poder y después es elegido a la presidencia. Destrozaron la Fuerza Armada en el año 94. Claro. Y en esa época, ¿dónde estaba usted, Mario Iván? Porque usted primero fue jefe de la Casa Militar, fue director de operaciones del Estado Mayor Naval, fue director de la Escuela Naval de Venezuela, del Instituto de Defensa Nacional también, pero allí estuvo 3 años y luego Caldera lo destituyó. ¿Qué pasó ahí exactamente por qué Caldera lo destituye? ¿Qué le dijo a Caldera? O sea, ¿qué pasaba exactamente allí? Le voy a responder y después le explico, con un dicho muy popular: el pez muere por la boca. Pérez me dice a mí que acepte la dirección de inteligencia militar. Ajá. Porque yo no tenía cargo en la Armada, los almirantes no me querían y los generales tampoco, porque yo le había echado a perder el juego de la conspiración y yo era persona no grata en ese entonces para ellos. Y creo que todavía soy, pero ya es otro escenario. Entonces yo le digo, mire, presidente, yo quiero ir para el Instituto de Defensa. Ahí descanso, me reencuentro con el área académica de la Escuela Naval y ahí quiero terminar mi servicio. No, ¿cómo no? Va para el instituto. A mí no me permitieron recibir el cargo del Instituto de Defensa oficialmente. Me mandaron para allá, pero no me lo permitieron recibir. El único que me acompañó esa noche fue el presidente Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi, que me fueron a respaldar por el hecho de Miraflores, no porque eran amigos míos. Sí. El hecho del pato. Cuando Caldera, cuando llego ahí, le explico la facultad, que eran 8 militares y 15 profesores civiles de alto nivel académico y maduros, pero todos copellanos. Y les explico lo que pasó en el Palacio, esto mismo que estamos hablando, y tuve una sesión con ella de casi 4 horas explicándole. Y le dije, el responsable de todo esto es el presidente Caldera en su candidatura, no era candidato. Lo invité a ir al Palacio, al colegio, al instituto, a dar una conferencia sobre la política militar, porque resulta que hasta que yo llegué a ese instituto, en Venezuela no había y no hubo una política nacional de seguridad. De seguridad. Que no es solamente militar, es civil, técnica, empresarial y comunicacional. Esa seguridad del Estado, así como aquí en Estados Unidos, que tiene su asesor de seguridad, tiene su equipo de seguridad que no es militar todo, en Venezuela no lo hubo. No lo hubo. Y yo me di cuenta en Miraflores que eso hizo falta para prevenir esto que ocurrió. Y yo, bueno, aquí yo voy a trabajar por eso. Y les explicaba a ellos. Cuando Caldera llega al poder, lo eligen, me llama el ministro, un compañero mío de estudio. En ese momento éramos 3 militares los de mayor graduación en la Fuerza Armada. El almirante Huici Clavier, el general con Montero Rebetti y mi persona. Entonces el general Montero me llama y me dice, el presidente ordena que entregues cargo mañana. Yo, coño, vale, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Aquí no tengo fusiles, ni tengo granadas, ni tengo tanques, ni aviones. Esto es puro libro.
y discusiones política militar. ¿Qué razones le dio? ¿Qué razones le dio el presidente? Él quiere que te vayas. Así de sencillo. Sí, así como si fuera un vaso ya, como si fuera un recluta. Y mira, yo soy un vicealmirante, tengo 28 años de servicio, 27. A mí no me van a tratar como un perro. Bueno, es la orden, ok. Yo hice un oficio y esa misma tarde le entregué una audiencia con el presidente. Él la recibió y él tenía que darle curso. Su destinatario final era el presidente. Pero antes de eso fui destituido. Después de destituido, el presidente me llamó. Después de destituido es cuando... me destituyó, me llamó a su despacho. Ajá. Y en una hora, hablando con él, le dije, usted estaba en la cooperación. Usted es parte del problema político. A usted también lo van a tumbar. Porque ya los potros salieron del potrero. O sea, los militares salieron de los cuarteles. Y regresarlos a los cuarteles le va a costar mucho en Venezuela. Y yo tampoco estoy dispuesto a salir de la institución después de 28 años de servicio por la puerta de la basura. Yo no he hecho nada sino cumplir con mi deber. Y si usted tiene problemas con el presidente Pérez, que creo que los tiene, yo no soy responsable, presidente. Yo acepto que usted a mí no me nombre, porque usted es el comandante en jefe y usted nombra lo que usted considere. Pero yo como militar no me puedo sentir pisoteado. Y tengo la obligación de decirle la verdad. Yo me llevé eso escrito, yo no me llevé eso de memoria, una agenda. Y él me dijo, tiene usted razón, yo le voy a dar un cargo. Me despidió en la puerta, muy educado. Tiene usted razón, pero igual va preso. Sí, me mandó para Washington, para las Naciones Unidas. Y yo para las Naciones no voy. Usted me mandó para Washington. Le dijo al embajador Pedro Luis Echeverría que me hiciera la vida imposible en Washington, porque el embajador me lo dijo. Y yo, bueno, pero ¿cuál es la inquina que tiene el presidente conmigo? Yo jamás he tenido nada con él. Ni siquiera una conversación seria ni profesional, nunca. Bueno, eso fue, ¿no? ¿Escucha? Sí, le escucho. Okay. Entonces, bueno, yo salí sin querer, me fue bien porque en ese año y medio que tuve en Washington me decanté de todas las presiones, recuperé mi estabilidad personal, hice una vida de turista, claro, trabajaba en la embajada, pero iba a los museos, iba a las obras de teatro en Nueva York, iba a las obras musicales en Washington, iba a las bibliotecas, librerías, la librería del Congreso, a la Universidad de Defensa, donde hice muchas amistades. Entonces, que a la final me invitaron a estudiar 6 meses de gerencia para defensa, ya retirado. Entonces, a mí me sirvió de mucho. O sea, el presidente Caldera, en lugar de sancionarme a mí, que creo que fue la intención, me benefició. Claro. Porque me quitó encima toda la herrumbre, toda la costra del batallar político en Venezuela que nos cayó a los militares entonces, y a mí particularmente me cayó de mis compañeros de fuerza y de los civiles asociados a la cooperación, que eran muchísimos. Ahora, según usted ha señalado, la conspiración comenzó, la inquina contra usted comenzó con Ochoa Antich. Es correcto, ¿no? Y eso llama porque llama la atención también que al principio usted tenía más afinidad con Caldera y más animadversión con Carlos Andrés Pérez, y luego la historia pareciera que volteó la situación. Se hizo gran amigo de Pérez y ahora vemos que Caldera lo defenestra y lo manda a Washington, ¿no? Sí, sí, tiene mucha razón. Hay una cosa importante. En el sector civil, no me refiero a los ciudadanos, porque aquí en Venezuela se habla de la política civil-militar. Está bien. Pero la política partido militares, partido empresarios, partido militares e iglesia católica, militares y grupos cristianos, no se analiza porque pretenden que el presidente maneje todas esas relaciones. Y resulta que el presidente no tiene capacidad ni tiene espacio para manejar solamente las relaciones con la Fuerza Armada. Él las asume. Sí. Pero para eso es el comandante en jefe. Pero los comandantes en jefe que hemos tenido no han asumido su responsabilidad como líderes de la institución militar. Fíjese que dicen, Padrino López, no, que es el general tal, y el presidente no lo dejan. Él es el comandante en jefe por constitución. Ahí comienza el rollo en Venezuela, en el manejo errático
del poder militar que lo ejerce el presidente en ejercicio. No es el partido, no es el Congreso, no es la Comisión de Defensa, es el presidente. El presidente rinde cuentas al Congreso y al Poder Judicial. Pero el militar sí entra en ese nicho, presidente de la República, comandante en jefe, y así se maneja. Pero entonces, fíjese, por la boca muere el pez. Muere el pez, exacto. Así yo dije muchas cosas y me perjudicaron porque lo tomaron como enemigo del cambio democrático. Y no era cambio democrático, era una conjura, y sigue siendo la conjura, sigue viva, porque muchos actores siguen en lo mismo. Entonces, para aterrizar en esto, el tiempo pasado, 30 años, generación y media, los venezolanos destruidos como pueblo, como ciudadanos, como país, como cultura, como poder económico, como fachada caribeña geopolíticamente hablando, que era otra cosa que no manejaron, y ahora desahuciados por el mundo. Ahora esperamos que los cubanos tumben a Díaz-Canel para que nosotros nos liberemos. Coño, entonces eso no puede ser aceptado tan libremente, eso no puede ser analizado tan simplemente. Porque llevamos 20 años de cohabitación, de una cohabitación terrible y dañina para un país en un estado de cosas donde nadie quiere salir de nadie. En Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y usted señalaba en unas declaraciones que dijo en algún momento, no recuerdo en qué momento, dijo, putearon a la Fuerza Armada antes de Chávez, ya lo habían hecho. Entonces, ¿qué van a pedir ahora? Es decir, ¿cómo se puede acusar a Chávez de que es el causante de todo esto que está viviendo Venezuela, cuando la simiente ya venía gestándose desde hace muchos años, ¿no? Chávez es una consecuencia de todo ese deterioro que vivimos, porque usted lo vivió, yo lo viví, todos los vivimos. Chávez fue la locomotora o el primer vagón de la locomotora de la corrupción. Así es. Él sabía que lo iban a descabezar en algún momento. Pero el Chávez, asociado a Fidel, acuérdense, los escucha, que en el año 94 Caldera le prohibió a Chávez ir a Panamá. En Panamá no lo aceptaron. En Colombia tampoco. Lo recibió Fidel. Claro. Y en la librería Libertador o Simón Bolívar de La Habana, Chávez dio un discurso descomunal con su capacidad de verbo que tenía, mal orientado, pero lo tenía. Tenía una capacidad oratoria muy grande. Exactamente. Yo creo que él se equivocó de profesión. Él pudo haber sido un gran hombre de medios de comunicación, porque tenía esa habilidad, pero no solamente esa. Adelante, disculpe. Sí, claro, tiene una capacidad de comunicación interesante, muy, muy densa, muy profunda, y hurgaba en el resentimiento del ciudadano. Y en ese resentimiento que viene, es una secuela de los vacíos de la democracia en Venezuela, él creció. Pero lo más grave es que se le cuadra un gentío. Entonces, lo que yo vi en América Latina con Fidel Castro, que lo alababan y lo amaban y lo besaban, y casi las mujeres se acostaban con él en los pasillos de los hoteles y en las reuniones, y los hombres también se le guindaban al brazo. A mí me parecía grotesco. Eso lo viví en Miraflores cuando apenas llegó Chávez, porque yo me fui para el círculo militar a ver la gente que fluía a la viñeta. Yo me senté en una mesita y yo lo que veía era el pasillo de ingreso a la viñeta. Bueno, eran filas y filas de personas de todos los niveles, hombres y mujeres. Recibía la información y la tengo guardada, la información de los actos sexuales de Chávez preso y de algunos de ellos también. Entonces yo me quedaba asombrado y todavía me quedo asombrado y no quiero acusar a nadie, pero eso lo viví yo y no lo voy a decir. Pero el grado de bajeza ética del hombre y la mujer ciudadano es tremendamente responsable de lo que nos ha ocurrido, porque no hay valores, y cuando no hay valores, ¿cómo hace usted? Entonces, todo eso es la sumatoria de lo que estamos ahora viviendo, y nos conseguimos con
un pueblo no desarmado en armas, desarmado de recursos de libertad, de conciencia, de ética, de valores, de dependencia, de hambre, de miseria, de jalar y arrastrarse como las hormigas para conseguir una bolsa de comida, de arroz picado o maíz picado o comida descompuesta o latas vencidas, y comer en la basura y limpiar los trastos de la basura en las aguas negras, como lo viví en Haití las 4 veces que fui con el presidente Pérez. Los niños y las amas de casa en Haití lavaban los cubiertos y los utensilios de cocina en las aguas negras que pasaban por la puerta de su casa. Y yo decía, coño, esto no puede ser. Vi muertos en el muelle, así como vi un perro muerto, vi quemar una persona con un caucho que se quemó y se atomizó prácticamente con la candela. Y ahora nosotros estamos en la barbarie. ¿Y dónde está el recurso partidista que decían que el partido es el asunto de la democracia? ¿Dónde están? Nos han chantajeado de una manera vulgar, celestina, cruel. Han utilizado al ciudadano para votar y votar. Yo fui a Globovisión hasta el año 2007, que me invitaron, después no me invitaron más. Y le di a un periodista llamado Pero Luis, oye, no me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre. Tenía un programa en Globovisión en las tardes y la figura era una figura mitológica, el símbolo. Ahorita me acuerdo el nombre. Y cuando me entrevistó la última vez le dije, mira, yo quiero que me des 5 minutos para hablarle a los venezolanos mi punto de vista. Y después me voy tranquilo. Yo le dije a esas personas, Justi, el periodista Justi, y este periodista, no me acuerdo el nombre ahorita, le dije, el 11 de abril habían 5 presidentes y todos le echan la culpa a Carmona. Yo no digo que Carmona tenga o no tenga la razón. Yo con Carmona hablé antes y le dije por teléfono, doctor Carmona, si usted es empresario, sálgase de este peo. Me disculpan. Y si usted es político, póngase las bolas, porque le va a tocar duro lo que viene. No se preocupe, estoy preparado. Tengo la infantería marina, no sé qué cosa me dio. Está engañado, doctor Carmona. Eso no es cierto. Pero bueno, ocurrió. 5 presidentes. Te lo puedo decir. Miquilena, en Venevisión, la noche antes. Adán Celis, escondido con su consejo de ministro por Altamira. El gordo Marín, que llama Marín, con los adecos retardatarios de su partido. Ah, el gordo Marín, ya me acuerdo de él. Me acuerdo de él, sí. Carmona. No. El cabillero Marín. Sí, sí, exactamente. El cabillero Marín. Carmona y había otro candidato. Rafael Marín era él. Rafael Marín. El otro era Enrique Tejera. Enrique Tejera, Rafael Marín, Miquilena. Carmona, pues se me olvida uno. Entonces, de todas esas personas, Carmona puede haber tenido las culpas, pero la culpa la tienen Carlos Ortega, porque yo fui a Miraflores, Carlos Fernández, el de la Fede Cámara, Ayala Corao, Cecilia Sosa y Brewer Carías, que estaban saliendo del despacho presidencial cuando yo iba a entregar un documento a Carmona, que me habían dado para yo entregarlo, en el caso de. Y Ortega me dijo, palabra más, palabra menos. Yo estaba con Miguel Rodríguez, que somos amigos, hermanos. Le digo, me dice Carmona, Ortega, Carratú, esto se jodió el 12 a las 9:30 de la mañana. Yo salí del palacio y llamé al presidente Pérez a Nueva York. Le expliqué al presidente lo que estaba viendo. Y él me dijo que tomen el poder los militares y lo entreguen 15, 20 días, pero que tomen, este es el momento frágil, débil, hay que tomarlo. Pero déjenme hablar con el comandante del ejército. Él, por otro teléfono, se estaba comunicando con el general Vázquez Velasco y yo escuché la conversación de él, no la de Vázquez. Y le dice, general, toma el poder. Usted es el general más antiguo del ejército. Usted tiene la fuerza del ejército. Toma el poder. Entonces el general le dice, porque después me lo dijo Pérez, estaba acompañado del gordo Hernán Escarrá.
vamos a llamar a Fidel a ver qué nos recomienda. ¿Qué? No puede ser. Sí. Exactamente, así como se lo estoy diciendo. No puedo creer eso. Exacto, créalo. Pero me lo digo, almirante, me quedé en una pieza. No entiendo este general y mucho menos al doctor Escarrá. Van a hablar con Fidel el 12 a las 12 y pico, 12:30 del mediodía. Y me dijo, vaya a la televisión y declare eso, dígalo. Qué Yo fui barbaridad. a Radio Caracas, Marcel Granier no me dejó hablar. Fui a Globovisión, Rabel no me dejó hablar. Fui a Televen, el señor Camero tampoco. Fui al Frente Militar, que están reunidos en Chulavista. Están todos los militares y civiles asociados al Frente Militar. Está Ochoa, está Wisin Clavier, había muchos. Y le dije, tenemos que decir esto públicamente. No me hicieron caso. Me fui y lo demás es cuento. Entonces yo le pregunto públicamente a Brewer Carías, a Cecilia Sosa, a Carlos Ortega, a Carlos Fernández, a Ayala Corao, ¿qué pasaba o qué pasó en el despacho presidencial posterior al despacho principal? ¿Qué se discutía y qué se discutió y por qué ellos se fueron? ¿Y por qué se fueron? Exactamente. Porque esa incógnita el pueblo tiene que saberla, porque si nosotros no deconstruimos lo que ha ocurrido, nunca saldremos de esto. Porque ya no es Fidel, está muerto, ya no es Chávez, está muerto. Sí. Es nosotros que tenemos que edificar nuestra defensa a la democracia y a la vida de los venezolanos, y eso no se atreven a hacerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo aquí estoy exilado. Yo no necesito que me apapachen, ni que me alaben, ni mucho menos, porque mi vida ha sido muy humilde y muy sencilla. Y mi crianza familiar no es estar haciéndome alabanzas y cosas de héroe, ¿no? Esa vaina. Pero me sorprende y miro con frustrachera a las personas que en posiciones importantes hoy y hace 20 años no han sino chantajeado y enriquecido con el aporte económico que reciben. Yo una vez fui a la quinta, la unidad que quedaba por ahí por los Rosal, la avenida Francisco Miranda, y vi que salieron dos camionetas con 4 bolsas de billetes hasta arriba. Y le pregunté al conductor, ¿y eso por dónde va? Eso va para la mesa de la unidad a repartirlo. Qué increíble, O sea, increíble. El dinero aportado, por eso que yo estoy exigiendo rendición de cuentas. No, eso va a ser imposible a estas alturas de la vida, ¿no? Ahora, como corolario a todo esto, vicealmirante, Venezuela tiene que ser reconstruida con hombres nuevos, con nuevos ciudadanos, con una nueva orientación política, con vocación ciudadana. Pero para que sea posible el retorno de la democracia, es necesario la reinstalación de los valores republicanos. Sí. Sin los valores republicanos reinstalados es imposible reconstruir la democracia en Venezuela. Sin valores, sin república no hay democracia. Eso es una ecuación ineludible en este proceso de reconstrucción que todos deseamos. Ahora, ¿cuál es la propuesta suya en este sentido? Porque ha existido la necesidad de una fuerza de tarea conjunta para que intervenga en Venezuela. Pero eso pareciera que se ha diluido. ¿Cómo hacer para que esto sea posible? Usted me está tocando la tecla. Claro, si es posible, ¿no? Primero, si es posible. Segundo, salen aquellos que hablan de la soberanía por aquí, de la soberanía por allá, pero es que pero Venezuela no es un país soberano en este momento. No hay ciudadanos. Lamentablemente no hay ciudadanos, hay residentes, hay una población ahí ambigua habitantes. Es como las grandes rebaños de ganado en África. Claro. Que pastan y caminan donde está el agua. Y caminan. Hasta que llegan. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿a dónde llega Venezuela cuando Venezuela es un país sin soberanía? Infiltrada con el narcotráfico, con la guerrilla, con la FARC, con todos con el Hezbollah que está metido en casi todo el territorio nacional. Hay centros de entrenamiento, como usted lo ha mencionado. Hay de todo en Venezuela y además está tomado por las mafias
criminales que cada una tiene una parcela de poder y el Estado prácticamente está diluido en todo eso. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Cuando vemos a una Cuba que quiere salir de un sistema, pero vemos a países que están encantados con ingresar al castrochavismo. ¿Cómo vamos a hacer para detener esto, Mario Iván? El planteamiento no es fácil. Bueno, mi experiencia me dice que no es fácil, pero no imposible. Por la libertad, nada puede ser imposible. Sí. La libertad hay que intentarla capturar en cualquier momento y bajo cualquier medio, así sea el más violento. Lo hizo Bolívar. Bolívar fusiló a muchas personas. Claro. En Colombia fusilaron a al almirante Padilla, héroe de la batalla del lago Maracaibo. Del lago de Maracaibo, exactamente. Entonces resulta que el pueblo tiene que entender, el ciudadano tiene que entender que la cosa es grave y tiene que posesionarse de su amenaza, de la amenaza individual. Cuando yo me dé cuenta que estoy amenazado, yo debo convertirme en ciudadano, pero asociarme a otros ciudadanos. Eso por una parte. Anular por ahora la dependencia a los partidos políticos que nos han dividido y nos han atomizado, nos han engañado y nos han traicionado. Eso no puede seguir por ahora. ¿Y qué vamos a hacer, vicealmirante, con la cohabitación? La que ha impedido que realmente haya cambios. Entonces, los ciudadanos, y yo estoy en esa onda que usted me está diciendo, yo no estoy buscando poder, pero yo quiero ser un facilitador de eso, si es posible. Yo tengo grandes conversaciones con Miguel Rodríguez. Él tiene un equipo de hombres honestos técnicamente para trabajar por el país. Entonces, tenemos que asumir el rol ciudadano. La república está hecha de ciudadanos que se unen para formar un Estado bajo un esquema constitucional, donde la libertad es lo más importante y donde la libertad de expresión es el valor sustantivo de esos ciudadanos, que no puede ser coartado. El partido coarta, el militar coarta, la iglesia católica coarta, los empresarios coartan. Entonces el ciudadano está encerrado en un potrero, y valga la disculpa, tratando de ver por dónde está la salida al campo abierto, que es la libertad. Y no la consigue, pero tiene que seguirla buscando. Tiene que seguirla buscando porque no hay otra. A mí me han dicho que me retire, ya yo tengo 30 años en esta lucha desde el 92. ¿Y usted se empieza a retirar? Lo he pensado. Porque en este momento que estamos viviendo, yo veo hacia Venezuela y que antiguamente tenían los horizontes más cercanos, ahora lo veo más lejanos. Pero no lejano por el chavismo, lejano por la corrupción opositora, que pueden quedar en el poder y van a seguir con lo mismo que hasta ahorita. Entonces, en ese medio ambiente yo no puedo vivir lo que me queda de vida. ¿Por qué? Porque no habrá solución a los problemas ingentes o los problemas más importantes que tiene el ciudadano, que es ser libre, poder decir, yo trabajo aquí, veo esto como esto y yo hago lo que quiero con mi vida, siempre que respete el marco legal y constitucional del Estado. Pero vicealmirante, todavía hay posibilidad de lucha. Claro que sí, hay posibilidad de organización de lucha, También, pero reorganizar los partidos, reorganizar por zonas, buscar la descentralización por parte. Voy a decirle por lo menos el ABC, la ecuación, sí. la ecuación con un término al cuadrado. ABC más C, X cuadrado. ¿Cuál? Convertirnos en ciudadanos, hacernos republicanos por el concepto republicano. Correcto. Heredado. No hay otro. Totalmente de acuerdo. Después, buscar las instituciones que nos pueden reforzar a ese ciudadano. Elevar al cuadrado la seguridad de ciudadano, que incluye la policial y la seguridad militar. No es solamente militar. Y de un grupo de personas o una persona, yo no creo en un hombre, creo en equipos, que puedan apoyarse en esa seguridad para garantizar al resto el camino hacia la libertad lo más limpio posible. Sin un punto de apoyo fuerte, nadie podrá. Y ese punto de apoyo es lo militar, entre otros. Yo he propuesto un cambio en las Fuerzas Armadas. Yo he propuesto
una reestructuración de la Fuerza Armada. Es más, tengo una tesis en la universidad, en mi tesis en el doctorado de Ciencia Política, una Fuerza Armada como bien público, que el ciudadano acepte al militar como una necesidad para el poder trabajar y civil, y no depender del partido para los ascensos, ni del amigo para llegar al cargo, ni de la academia militar para poder llegar a general. Y los militares respetando a los civiles. Totalmente. 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 Condición sine qua non. Claro. Y hay que reformar esa relación civil-militar. La relación político-militar es una y la relación civil-militar es otra. Y la relación con los centros de poder, actores sociopolíticos del país, Iglesia Católica, empresarios, banqueros, CTV y toda esa cantidad de grupos que están en una sociedad organizada que busca la democracia, tienen que centralizarse y sentarse. Yo le preguntaba a Carlos Ortega cuando estábamos trabajando, conspirando, ¿y qué vamos a hacer con la CTV y con los empresarios? Eso se está trabajando. ¿Y qué pasó? Eso era lo que decían, eso se está trabajando. Sí. ¿Y qué pasó ese día? No había nada. No había nada. Y ellos se fueron del palacio. Y yo viendo eso, porque yo trabajé con Carlos Ortega en varias partes, fui con él de noche, en la madrugada, uniendo civiles y sindicalistas, pero militares y sindicalistas. Hablé con varios empresarios y le decía las cosas, pero militar nadie le cree, y en este periodo menos. Claro. Entonces hay que buscar un punto de credibilidad que solamente lo puede dar el grupo que asuma el control político de la nación. No es uno, es un grupo. Hay 5 áreas importantes. El área social, indiscutible. El área económica tiene que ser importantísimo. El área de salud, educación y seguridad. Si yo planteo esos 4 pilares de la reconstrucción de la libertad en Venezuela, no de la democracia, estamos lejos de la democracia, pero de la libertad, y yo vengo a Canadá, vengo a USA, vengo a Brasil, vengo a Francia, Suecia, Italia, etcétera, y le planteo lo que queremos y por qué necesitamos un apoyo externo serio, nos van a oír. Pero cuando yo recibo en Washington a López, después recibo a Ledesma, después venía Miquilena, no sé si está vivo, después venía Borges, después venía Ledesma, después venían los tipos los enchufados de la mesa de la unidad que eran chavistas y que los americanos lo conocen a todos, porque si una persona es activa en Venezuela, es el embajador norteamericano en el país, más los agentes de la CIA que están en Venezuela, porque con el golpe del 4 de febrero a mí me citaron a una quinta en Los Ruices y yo me reuní con el jefe de la CIA en Venezuela, que era el director de una empresa americana, pero era venezolano, y me dijo, tiene el apoyo nuestro, pide lo que quiera. Y yo lo pedí y me lo dieron. Era un almirante, pero ahora nadie pide. Vienen a pedir dinero. Pero, vicealmirante, ¿por qué si usted en ese momento, ya han pasado muchos años de aquella coyuntura, tenía tanta posibilidad de recibir apoyo, de recibir sustento, de recibir logística? ¿Por qué no hizo más allá de lo que podía hacer, independientemente de su rol institucional como jefe de la Casa Militar? Porque yo particularmente pienso que era un momento ideal para actuar y para desenmascarar a toda esta cantidad de conspiradores que todavía hoy en día siguen operando en Venezuela. Sí, tiene mucha razón y me lo han criticado. Yo acepto la crítica, pero doy mi respuesta. Si me aceptan o no es el momento para evaluar eso. Yo sí me di cuenta y yo hablé con el embajador norteamericano y hablé con un capitán de navío en el Pentágono, pidiendo apoyo. Me mandaron un equipo de seguridad a Venezuela que tuvo 3 meses conmigo en la Casa Militar. En la Casa Militar. Lamentablemente la escolta civil no aceptó que recibieran la instrucción y el entrenamiento que estábamos nosotros recibiendo. Se lo dije al ministro de la Secretaría, mire, esto no puede ser, esto es un equipo para defender al presidente y la democracia. Estos señores no quieren. Y no se logró incorporar los recursos. Y los americanos nos dieron hasta perros, equipo, inteligencia, sensores, de todo, para proteger al presidente, que era la democracia. Después de eso vine a Washington, sacado por Caldera. Seguí en la misma onda. En el Pentágono me condecoraron porque en el tiempo que estuve
desplegué una acción frente a los grupos comunistas inclaustrados en Venezuela y el Departamento de Defensa reconoció y me dio la Legión al Mérito. Fui a la oficina logística del Departamento de Defensa. Me dijeron, pida lo que usted quiere y se lo damos. Firme, aviones, barcos, lo que usted pida, porque necesitamos salvar la democracia venezolana. Pedí permiso porque no podía hacerlo. Vine a Venezuela, perdón, un mes. Pedí una audiencia con el presidente Caldera. Nunca me la dio. Me recibió el ministro de la Defensa, el general Orozco Graterol, una noche, así como para darme las buenas noches. Y le dije, no me entiendo, usted de uniforma, siendo ministro, te uniformas y me recibes como es. Yo soy un almirante y tú eres un general, pero yo soy más viejo que tú. Así que me recibes. Se cambió y me recibió. Le expliqué. Eso fue palabras al viento. Cuando regresé a Washington, le dije a los generales de aquí, a los almirantes del Pentágono, mire, lamentablemente yo no puedo firmar nada si no estoy autorizado por el comandante en jefe y presidente de la República. Y si él no pide, no pide. La información de las pistas de narcotráfico en el país se las di. La presencia de los terroristas de la FARC en Venezuela se la di. La conspiración y la conjura con los nombres completos de todos los conjurados que yo tenía entonces. Los militares traidores. Todo eso lo di yo. Pero eso se quedó. Y entonces llega un momento, en el caso mío, yo no sé los demás, en el caso mío que tú estás chocando contra una pared o contra un espejo y te ves en el espejo que te haces grande, crece porque te acercas, pero de ahí no pasas. Y olvídese que yo tuve 8 meses preso. Sí, usted estuvo preso. ¿Verdad? Porque me metieron un asunto de corrupción que yo nunca me metí, nunca tuve. Yo vivo muy limitadamente, no me quejo, porque yo nunca me he quejado de mis contratiempos, pero me metieron en ese broma y hablé con el presidente. Le dije, mire, presidente, ¿qué es esto? Me dice, no se preocupe, usted es inocente. Hablé con la doctora Cecilia Sosa. No gasten abogados, que es un programa político. Quédese tranquilo. Los abogados me cobraban 300 millones, 180 millones por defenderme. Qué barbaridad. Y le decía, bueno, pero es que usted cree que yo me robé unos reales. Yo lo que tengo es un apartamento de 400,000 bolívares y un carro Toyota. Más nada. Entonces yo me sentí burlado. Que mi tiempo militar y mi acción personal, con mi defecto, porque todos tenemos defectos, y no soy tampoco químicamente puro, pero cónchale, ¿por qué tantas cosas? A mi mamá le asaltaron la casa y se la destrozaron. Mi mamá tenía 88 años y vivía sola. Y a mis hijos los secuestraron y una cantidad de cosas. A mis sobrinos los botaron del trabajo y todo como una persecución hacia mí. Y eso antes. Y paradójicamente, ¿usted sabe quién me protegió? El capitán de navío Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín. Guerrillero que tuvo con la guerrilla colombiana, que es un bicho. Que es un bicho que murió, ¿no? Murió. No, está vivo, sigue vivo. Sigue vivo. Perdón. Sigue negociando y está candidato a la gobernación de un país, de un estado. Me equivoqué con Otaiza. Ok, Otaiza. Ese es otro. Entonces, Rodríguez Chacín me llamó y me dijo, mire, almirante, mientras yo esté aquí, a usted no le va a pasar nada. Porque yo soy el que lo voy a defender. En el gobierno de Chávez. Y a mí nunca me tocaron. Hasta que llegó Maduro. Bueno, también habían algunos arrestos morales que valía la pena rescatar dentro del chavismo, ¿no? De eso no cabe la menor duda. Él se convirtió en bandido porque siendo el primero en la promoción, lo pusieron de último. El alto mando militar lo puso de último y él fue un hombre que se enfrentó a las guerrillas, mató 20 guerrilleros en la frontera, en la operación Los Venados, trabajó con López Cisco, en ese sector tan peligroso. Y de repente cuando le toca hacer eso no lo ascienden. Yo lo llamé a Miraflores. El presidente te va a ascender en diciembre. Yo, no. Ya el presidente pisoteó mi honor. No quiero nada de ascenso. Me voy. Y se fue. Y se cuadró con Chávez. Resentido claro. Por comunista, lo que sea. Pero a él lo empujaron a eso. Ahora, pero era un excelente militar. Claro. Ahora, vicealmirante, ya para concluir esto, la amenaza a la libertad es un hecho cierto en Venezuela. Sigue ocurriendo la violación de los derechos humanos, sigue el terrorismo religioso campante en Venezuela, sigue la destrucción del entorno natural, de la selva amazónica, la expoliación del arco minero.
el narcotráfico y seguimos ignorados. Venezuela sigue ignorada. ¿Qué es lo que propone entonces concretamente para salir de este desastre, para salir de esta ignominia que vive Venezuela y que de alguna manera hay que salir de ella a como dé lugar? Porque prácticamente digamos, diseminando el país, están acabando con el país de una manera tan acelerada que prácticamente lo van a hacer desaparecer. Entonces, ¿qué propone, vicealmirante, para salir de este estado de cosas, ya para concluir? Bueno, primero que todo, gracias antes que termine, porque va a tener que cortarme. Y yo creo que tenemos que hacer otro programa. Seguro, lo haremos. Yo no pido espacio ni pido pantalla, pero como ha sido tan fluida esta conversación, yo creo que el ciudadano tiene derecho a conocer más. Seguro. Y viera hacia dónde va. Primero, un equipo de hombres. Hay que buscarlos y están. Están fuera o en el país, pero están. Hay que sacarlos, ponerlos a trabajar en Washington, en Filadelfia, en Madrid, en Francia, pero ponerlos a trabajar por un plan de recuperación de la libertad en Venezuela y persecución de los grupos terroristas de América del Sur, que comienza en Venezuela. Los otros países tendrán que agruparse o tendrán que fallecer. Hago una acotación. En 1993, con el Instituto de Defensa, en lugar de ir para Washington, Miami a comprar y a shopping, yo planifiqué una visita al Cono Sur para conocer los problemas políticos y sociales de Chile, Argentina, porque esa es la seguridad de defensa, Uruguay y Paraguay, Brasil. Fui a todo menos Uruguay. Tuve una entrevista con Pinochet. El ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, fallecido, no me autorizó a hablar con Pinochet. El embajador en Chile, un embajador de apellido Hernández, tampoco me autorizó. Llamé al presidente y me dijo, hable con Pinochet. A Pérez era presidente. Hablé con Pinochet una noche, 45 minutos, más o menos. Me explicó el golpe, la presencia de Cuba en el Palacio de la Moneda, allí Fidel Castro mandando oficiales inclusive a entrenarse en Cuba, de la Fuerza Armada chilena, destrozó los sindicatos, acabó con las empresas de níquel y de bronce, de cobre. Bueno, acabó con los sindicatos y unos generales se dirigieron a Allende y le dijeron que si él violaba la Constitución, ellos iban a intervenir. Yo tengo esa información escrita. Y Pinochet me dijo, el próximo país que cae en el comunismo es Venezuela. La inteligencia chilena conoce lo que pasa en su país. 2 cuartelazos militares fracasados y sigue el mismo alto militar. No hay presos. Hay concesiones. Y en la libertad y la democracia no se puede hacer concesiones y mucho menos a bandidos. ¿Eso quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Pinochet. Pinochet en su casa. Regresé a Venezuela. Hablé con el presidente Pérez. Por cierto, el embajador en Brasil fue el que me consiguió la entrada porque me querían meter preso otra vez. Entonces me dijo, vete por Manaus, Colombia, Curazao, Venezuela. Hice ese periplo para poder llegar de noche. Llegué, hablé con el presidente y le expliqué, me dijo, ese es un asesino. Y dije, oye, presidente, pero tenemos 2 golpes. Tenemos un grupo político conspirando. Tenemos un expresidente conspirando. Y tenemos la Fuerza Armada destruida. Oye, el caldo cultivo, presidente. Aquí la cosa no pinta bien. No se preocupe que procedemos. Usted va a ser mi próximo ministro. Me lo dijo, pero no pudo. Entonces, eso ocurrió. Ahora, ¿qué propongo? Creo yo que debemos hacer. Incorporar un equipo de hombres creíbles y éticamente capacitados y moralmente equipados para presentarle a todos los países un plan de recuperación como hizo Uribe 4 veces en el Pentágono. Uribe vino aquí 4 veces y logró el Plan Colombia. Y si no es por el Plan Colombia y Uribe, ese país ya estuviera listo. Sí, correcto. O por lo menos bastante destruido. Lo logró. Fue traicionado por Santos, de acuerdo a lo que uno conoce. Bueno, ahí está. Colombia está temblando. Un equipo de hombres.
olvidarse de los medios de comunicación, porque todo lo dicen, todo lo hablan, y tú le pides a un empresario una colaboración y te dice, ¿para qué? Y yo quiero esto. Me ha ocurrido a mí. Yo no he pedido para mí, pero he pedido para otros. Y me dicen, no. Quiero saber qué van a hacer, cuándo y cómo quedo yo. O sea, esa es la condición. Entonces hay que olvidarse de ese sector por ahora. Orientar a los ciudadanos a que se agrupen como ciudadanos y despierten conciencia. Porque sin los ciudadanos no hay vida. Que los militares entiendan, por fuerza, por presión o por miedo, que tienen que apoyar y unirse a los ciudadanos, no a los partidos. Todas las operaciones militares que se han planificado en Venezuela han sido denunciadas por la Mesa de la Unidad y sus afines. Me consta. Yo estoy aquí porque cometí el error de decirle a Borges que yo estaba trabajando con unos militares. No le dije quiénes. Bueno, a los 15 días yo estaba agredido. Entonces resulta que eso tenemos que hacerlo. Y después un plan de recuperación. ¿Cuál es la recuperación? Ciudadano, comida, trabajo, seguridad y que no le digan mentiras y no lo manipulen por un voto o por un asunto clientelar. Pero, pero ¿cómo hacer para que esos militares vuelvan al redil, vuelvan al lado institucional y se convenzan de que esa es la vía? Porque la clave de todo esto está en la Fuerza Armada Militar. Los militares que me escuchen, que me lleguen a escuchar gracias por la pregunta, ellos saben, porque yo les he mandado mensajes a gran cantidad de militares, que no se puede decir dónde están, si fuera o adentro, pero que ellos tienen que buscar la unión con los civiles, no partidistas, perdón, porque esa es la clave, así como usted me dio la ecuación, esa es una ecuación importantísima, y que tenga un equipo de hombres de credibilidad y liderazgo. Los militares no tienen líderes. En Venezuela los líderes militares se perdieron desde 1978 por ahí, porque todos eran clientelares y amigos del partido, y, igual que los sindicatos, yo le repartía dinero a mucha gente del palacio, yo iba. Entonces ahora los veo hablando tonterías. Digo, bueno, ¿y este pendejo qué es lo que está diciendo? Porque el problema es que yo los conocí cuando no había la amenaza evidente. Ahora están en parte del equipo. Entonces hay que buscar la manera. Yo no le puedo decir ahorita cómo. Yo he estado intentando, manteniéndome distante de ellos, porque no es una decisión mía, es de ellos, buscar el equilibrio, el puente, sin aparecer públicamente. Fíjense, Oscar Pérez apareció en la vía, en la vía Cumbre de Curumo, la mariposa, y ahí está. ¿Y qué es ese hombre ahí? El otro muchacho, Arévalo, se fue a reunir y lo vendieron en una plaza de Caracas con un político, y el político se fue y vinieron la policía y se lo llevaron y lo mataron. Todo lo que han fracasado, los que han estado presos, porque se han equivocado. Caguaripano, yo me reuní con Caguaripano miles de veces por teléfono. No hables con quien te cite, te van a meter preso, te van a vender, no te reúnas. Y cometió la torpeza, después de haber hecho la operación militar en la brigada blindada en Carabobo, lo más limpio posible, porque hubo un muerto, ahí se reunir en el Cafetal, perdón, en el Marqués, en un partido. Primero Justicia, Voluntad Popular, no sé cuál de los. Y ahí lo vendieron. Entonces resulta que cuando el militar aparece como una opción, no ganadora, pero una opción de poder para actuar, automáticamente lo anulan, porque es un negocio, un mercadeo. ¿Cuántos miembros de la Mesa de la Unidad y de los partidos estos son ahora millonarios? Yo conozco uno que eran unos zangaletones, me disculpan la palabra, alpargatúos, chancleteros, media nivel social, porque todos venimos de abajo, la mayoría, y tenemos derecho a crecer. Pero ¿cómo viven aquí en Miami? Pero no de esa manera, no un ascenso de esa manera, ¿no? Sí, claro. No, es grosero el acento que tienen. No todo, claro está, no se puede generalizar. El embajador en la OEA, Tarre Briceño, el embajador en Washington, Vecchio, el asistente de prensa del señor que está en la OEA, era en la cooperación, cooperaba en el Ministerio de Defensa con Ochoa, era del equipo de prensa,
y ahora está en la OEA premiado. Entonces yo me digo, oye, entonces los bandidos los premian y a la gente que tiene valores, porque hay muchos, y no los toman en cuenta para nada, porque no son del partido. ¿Quiénes representan ahorita, en estos momentos que estamos hablando, a los venezolanos? La señora Tintori tiene credibilidad para representar a los venezolanos en todas las reuniones políticas que tienen ellos. La esposa de Ledesma, la esposa de Borges, la esposa de Ramos Ayú. Yo no tengo nada con las esposas, tienen derecho, pero no pueden asumir un rol político. Primera vez en la historia venezolana que las mujeres, esposas o parejas, porque no sé si todos son casados, con estos señores, ellas asumen, se amarran en la Plaza del Vaticano, van y piden dinero. Me consta que han pedido dinero, regalo a otras personas y me lo han dicho, oye, Carratú, creen que yo soy millonario y me vienen a pedir dinero. Entonces, esa grosería, esa basura, tenemos que apartarla para poder decir, este es el camino, tenemos que sacar. Yo tengo un profesor en la universidad, el doctor Carrera Damas, me decía, Germán Carrera Damas. Germán Carrera Damas. Hay que quitar la hojarasca del camino. La historia aparta, el concepto republicano aparta la hojarasca del camino. Es una tarea ardua y peligrosa. Sea sensato, diga la verdad, pero dígala. Desde que yo tuve alumno de él, que fue mi tutor de tesis, lo digo, porque fue el consejo que me dio, un veterano de la historia y conocedor de la conciencia democrática del venezolano, de la cultura. Pero los demás lo que hacen es engañar. Yo me estoy poniendo yo como ejemplo. Lo que uno ve, yo me estoy extrayendo de esa realidad, de ese mundo. Por eso que estoy aquí y me veo cada vez más distante, porque no veo la concreción de ideas sólidas y de ética que permita creer de nuevo. Porque el problema también es credibilidad. Entonces, le repito, asumir un rol ciudadano, asociarse en las comunidades sin decirlo, pero asociarse, porque ahorita es el momento de hacerlo. Fíjese cómo reaccionaron los cubanos. Yo no pongo ejemplo de los cubanos porque hay muchas cosas que no son paralelas, pero esta gente reaccionó como la espuma del Alcacercer y le están dando durísimo. Bueno, es que las mejores protestas son las que surgen espontáneamente y se van multiplicando. Yo me acuerdo cuando en el 2014 estaban promocionando a los muchachos en la calle el Partido Voluntad Popular López y un general llamado Antonio Rivero y otros más. Y yo le decía, oye, no hagan eso va a ser grave. Mataron una cantidad. Pero es que detrás de ellos habían unos empresarios dándole pistola, dándole escudo, dándole teléfono, dándole camioneta y dándole comida. Entonces, ellos eran mercenarios de esos políticos, no eran auténticos, no eran genuinos. Exactamente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso? Y llega un momento en que uno dice, oye, el venezolano, en forma general, como que no ve las cosas, como que no quiere ser libre. Pero es que lo han arrinconado tanto y lo han engañado tanto. Como te decía inicialmente, yo veía en Globovisión que decían, las mesas están completas. Yo iba personalmente, yo fui presidente de mesa y las mesas eran, muchos en el interior, eran compradas por el chavismo. Los testigos de mesa eran comprados porque los partidos no se hacían presentes en las mesas. E iban a la televisión a decir que todo está completo. Además del fraude, además de la mentira. Claro. Así es. Entonces resulta que el ciudadano ya se cansó que lo utilizaran y está reaccionando ahorita, a lo mejor de una manera muy, muy dispersa, pero eso no tarda en que se agrupe. Hay que tener unos hombres, hay que presentar un plan, necesitamos el apoyo. Yo no me explico cómo los miembros de la oposición dicen que vamos a salir con diálogo y voto y tenemos medio territorio tomado por la FARC, los musulmanes y los bandidos de la frontera. Tenemos, por otra parte, los venezolanos que están en el gobierno. Entonces, lo que queda son reductos de libertad, como sacos, como guetos. Muy pequeños. Muy dispersos, muy pequeños y sin fuerza. Y miedo. Entonces, eso hay que recuperarlo. Si tú no recuperas la confianza en un equipo de hombres y que ese hombre se aboque a presentar una propuesta de salvación nacional, donde el ciudadano sea la bandera de lucha, y los militares obligados a respaldar a los venezolanos so pena de fusilamiento. Me disculpa lo que estoy diciendo porque yo soy católico, pero
hay que tomar una medida drástica en algún momento para que las cosas se volteen. Uno cuando tiene un barco, si es de vela, uno tiene que arriar las velas para que el barco no se le cambie de rumbo. Y si uno tiene un barco de propulsión a motor, tiene que meterle velocidad y timón para sacarlo del peligro. Claro, claro. Es un barco, es un móvil. Y además, Mario Iván, Bolívar lo hizo. Bolívar pasó por las armas a todo aquel que él se suponía estaba atentando contra la causa de la República. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. No digo que haya que pasar a las armas a todo el mundo, pero hay que hacer justicia. Y el Estado de Derecho tiene que regresar a un país como Venezuela. Pero para eso hay que reconstruir primero el tejido social. Y segundo, volver a ser ciudadanos interesados por el país, no por la prebenda política ni por la causa, por una parcialidad. Así que, vicealmirante, muchísimas gracias por estos momentos estos minutos tan sabrosos, tan agradables y tan nutritivos, esta conversación, y por habernos cedido parte de su valioso tiempo para conversar estas cosas tan importantes, no solamente para Venezuela y para los venezolanos, sino para América Latina, porque geopolíticamente somos un bastión muy importante para preservar la estabilidad o no de la región de América Latina. Tú tienes mucha razón. Yo le agrego lo siguiente: somos el bastión. Somos el bastión. Porque Venezuela, durante toda su historia republicana, ha apoyado a todos los países de la región, inclusive a México. Y me consta como el presidente Gaviria en Venezuela. El presidente habla con Gaviria todos los días, orientándolo. Y otra cosa que voy a, finalmente, antes de pedirme, yo le quiero decir a las que me escuchan a través de tu programa y esta conversación tan rica y la libertad de expresarme como yo me siento mejor, es que si no reconocemos los errores históricos, si no revolvemos atrás y deconstruimos, o sea, hay un proceso de deconstrucción que tiene que realizarse en los hombres pensantes y en los ciudadanos preparados del país. No, yo no quiero meter a los menos equipados, a los más jóvenes, porque no tienen experiencia, pero tenemos que deconstruir cómo fue e ir filtrando, ir apartando, así como el cirujano actúa quirúrgicamente y corta aquí y arrima para allá y cose allá para salvar una vida. Esa es Venezuela, que está postrada y necesita de cirujanos y necesita la sangre, que es la sociedad, para que ese cuerpo crezca y se cure. Si no hacemos eso, no podemos seguir perdiendo tiempo por los medios de comunicación haciendo análisis. Correcto. Y escribiendo sandeces y diciendo cosas que lo que hacen es exacerbar el ánimo, amargar a las personas, en el caso más grave, y arar en el mar, como decía el Libertador. No se puede seguir así. Gracias. De construir para construir. Exactamente. Tú tienes una casa que se derrumba, tú tienes dos motivos: o la tumba y la barres, que no es el caso venezolano, porque es un enclave territorial con mucha riqueza. Usted reconstrúyela. Para reconstruir tengo que quitar los escombros. Esa es la deconstrucción que yo digo: quitar lo que aparta, ver los valores ciudadanos y sobre eso construir un nuevo edificio, que es la República. Vicealmirante Mario Iván Carratú, muchísimas gracias por sus minutos y por el tiempo otorgado a nuestro espacio, y espero volvernos a contactar en una próxima oportunidad. ¿Ok? Muchas gracias y saludo para todos. Un saludo afectivo y de esperanza. No esperanza. La esperanza no es una estrategia. Hay que construir la estrategia. Así gracias. Dios y patria para todos. Dios y patria. Gracias. Bueno, amigas y amigos, esta ha sido otra emisión más de nuestro espacio online con nuestro invitado, el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina. Hemos hecho un paseo extraordinario por el acontecer político venezolano, las causas por las cuales Venezuela y la región están viviendo los acontecimientos que hoy en día están viviendo. Así que 1.000.000 de gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.